Empezaremos con metodologías de analítica de datos. Con esta evolución de las tecnologías, las empresas deben ser más productivas para ser competitivas frente a la competencia. No va a bastar con simplemente crear un producto y poderlo ofrecer, sino que deben adaptarlo a las necesidades de los clientes, teniendo en cuenta características del sector. Para poder lograr con esto, se va a hacer o se requiere que sea necesario que se conozcan algunas acciones que se van a estar presentando en el futuro. Respecto a los conceptos fundamentales que podemos empezar a mencionar, la analítica de datos va a surgir como el propósito de entender al consumidor. Muchas organizaciones han utilizado esta herramienta para comprender a sus consumidores y de esa manera interpretar sus necesidades de manera correcta. A través de los datos recopilados, se puede entonces, mediante ese uso de la analítica de datos, crear contenido, productos o servicios desde la perspectiva individual de cada cliente, lo que les proporciona una ventaja sobre los competidores y les permite posicionarse como la primera opción del cliente. Esta ventaja competitiva permite impulsar el crecimiento y aumentar el valor generado por la organización. Información extraída de Treviño en su publicación 2020. Dentro de la productividad y las necesidades del cliente, podemos decir que las metodologías de análisis de datos resultan ser esas técnicas y procesos que se van a aplicar para analizar los datos en sus diversas formas. Estas metodologías se van a fundamentar en aspectos matemáticos, estadísticos y visuales, y su aplicación puede variar según el área de conocimiento y las necesidades particulares. Es por eso que dentro de la productividad y las necesidades del cliente, el análisis de datos surge con el propósito de comprender al consumidor. Las organizaciones pueden utilizar el análisis de datos para interpretar correctamente las necesidades de sus clientes a través de los datos recopilados. Con ello, al evolucionar las tecnologías, las empresas deben ser más productivas para ser competitivas frente a la competencia. Resulta ser necesario adaptar los productos a las necesidades de los clientes, teniendo en cuenta las características del sector. El contenido, los productos o los servicios se pueden crear desde la perspectiva individual de cada cliente. Estas metodologías van a proporcionar un marco de trabajo que permite orientar el proceso de análisis, desde la comprensión del problema hasta la implementación de soluciones. Es por ello que se pueden encontrar ventajas competitivas, las cuales, a través del análisis de datos, las empresas pueden posicionarse como la primera opción del cliente. Esta ventaja competitiva va a permitir impulsar el crecimiento y aumentar el valor generado por la organización. Las metodologías de análisis de datos son técnicas y procesos aplicados a diversas formas de datos. Estas metodologías proporcionan un marco que guía el proceso de análisis. Esto va a permitir asegurar el éxito del proyecto cumpliendo un propósito específico. El uso de una metodología para las soluciones de analítica de datos va a permitir garantizar en gran medida el éxito de ese proyecto. Esto se debe a que los elementos involucrados en el ciclo de vida de los ejercicios de analítica siguen directrices, reglas y lineamientos establecidos para cumplir con un propósito específico. Dentro de los aspectos matemáticos, estadísticos y visuales, se cabe recalcar el marco guía el proceso de análisis desde la comprensión del problema hasta la implementación de soluciones. El éxito del proyecto va a estar garantizado en gran medida siguiendo las reglas y pautas establecidas para las soluciones de análisis de datos. Las metodologías de análisis de datos
se van a basar en aspectos matemáticos, estadísticos y visuales. La aplicación de estas metodologías pueden variar según el área de negocio y las necesidades. Resulta que el 94% de las empresas afirman que los datos son esenciales para el crecimiento del negocio. Para ese creciente uso del análisis de datos, según autores que nos están confirmando como Peña, que el 94% de las empresas afirman que esos datos son esenciales para el crecimiento empresarial, nos permite determinar que el análisis de datos se está utilizando en diferentes aspectos de la vida cotidiana, por lo que esto va a incluir compras en plataformas de Internet, autocompletado de palabras en aplicaciones de mensajería, autocompletado de consultas en la web, acceso a recursos financieros, acceso a dispositivos mediante reconocimiento facial, publicidad personalizada según consumo y usos y gustos expresados en la web, así como en las redes sociales, entre cualquier otro medio que almacene datos. Todo esto va a resultar importante comprender ese uso y el impacto del análisis de datos y su creciente presencia en la sociedad. Por lo que en la actualidad se va a observar ese creciente uso de la analítica de los datos en sus diferentes aspectos de la vida cotidiana, por lo que hay que resaltar el impacto de los algoritmos en nuestra vida. La integración de estos algoritmos en nuestra vida cotidiana nos ha permitido transformar el mundo en el que vivimos. En este trabajo vamos a estar explorando algunos de los impactos de los algoritmos en la política, la sociedad, la economía e incluso en la vida familiar. También podremos echar un vistazo a las herramientas de análisis de datos y discutir su importancia. Para la integración de los algoritmos en la vida cotidiana, se puede decir que los algoritmos van a personalizar el consumo en función de los gustos y características de las personas. Los dispositivos y los sistemas van a tomar decisiones autónomas basadas en esos algoritmos. Los datos existentes permitirán almacenar los algoritmos que dan forma a nuestras interacciones y decisiones diarias. La transformación digital de nuestro mundo es un resultado directo de la integración de algoritmos. Por ejemplo, las compras en plataformas de Internet, el autocompletado de palabras en aplicaciones de las mensajerías, el autocompletado de consultas en la web, el acceso que tenemos a los recursos financieros, así como a los dispositivos a través del reconocimiento facial, la publicidad personalizada de acuerdo al consumo y a los gustos expresados encontrados en la web y el uso recurrente de las redes sociales al momento de estar buscando o visualizando alguna característica en especial. Por lo que los impactos de los algoritmos en la política pues nos van a permitir que estos algoritmos puedan afectar la forma en la que se ejecutan las campañas políticas, por ejemplo. Las campañas políticas van a permitir utilizar algoritmos para dirigirse a votantes en específico. El trabajar con algún uso de algoritmos en políticas puede conducir a una manipulación poco ética. El impacto de los algoritmos en la política va a ser necesario que se dé una preocupación creciente para las democracias, por lo que el consumo personalizado, basado en gustos o características similares entre las personas, así como la toma de decisiones autónomas por parte de dispositivos y sistemas a nuestro alrededor, esos suelen ser ejemplos concretos de cómo los algoritmos se han integrado en nuestra vida diaria. Por lo que, hablando de estos algoritmos, se van a apoyar en el uso de datos existentes y estos han dado lugar a la transformación digital de nuestro mundo, generando impactos tanto políticos como sociales, económicos e incluso en el ámbito familiar.
Resulta ser evidente que vivimos en un contexto en constante evolución, donde los algoritmos desempeñan un papel fundamental en la configuración de nuestras interacciones y decisiones diarias. Por lo que al momento de hablar de estos impactos de los algoritmos en la sociedad, el sesgo algorítmico puede marginar a las poblaciones vulnerables, también pueden perpetuar estereotipos y reforzar la discriminación, se van a utilizar para predecir el comportamiento criminal y también en los sistemas judiciales puede conducir a ciertos sesgos. Por lo que algunas de las herramientas de análisis de datos dentro de la analítica va a implicar la utilización de metodologías y procedimientos respaldados por software especializado, que van a permitir ejecutar una variedad de algoritmos asociados a las técnicas existentes. En el ámbito comercial, se van a destacar varios softwares populares para la minería de datos, también para software especializado que se va a utilizar para ejecutar en varios algoritmos, así como el análisis de datos que va a implicar el uso de metodologías y procedimientos y algunos tipos de software que le vamos a considerar libres que se van a estar utilizando, como el manejo de R y la programación de Python. Pues bien, hasta aquí esta primera intervención. Gracias. Bien, continuamos con las metodologías de análisis de datos. Dentro de estos datos van a estar compuestos por varios componentes. Cada una va a estar enfocada en diferentes enfoques de trabajo, con esas diferencias significativas que se van a tener entre ellas. Mas, sin embargo, también van a compartir algunas similitudes, por lo que vamos a tratar de presentar algunos de estos componentes principales. Dentro de estos componentes principales de las metodologías de análisis de datos, se van a describir las metodologías de análisis de datos, se van a componer de diversos componentes. Cada metodología puede tener un enfoque distinto en términos de los aspectos que va a enfatizar durante el proceso de análisis, por lo que las metodologías pueden variar en la secuencia de datos seguidos durante el proceso de análisis, puesto que las metodologías pueden diferir en las técnicas y herramientas específicas van a ser utilizadas en cada una de estas del tipo de análisis que estemos nosotros desarrollando. También las metodologías de análisis de datos pueden variar según el contexto en el que se apliquen. Algunas metodologías pueden ser más adaptables y permitir la personalización según las necesidades del proyecto o de la organización. Dentro de los enfoques se van a encontrar, dentro de las características y los tipos van a estar los enfoques y el énfasis. Cada metodología puede tener un enfoque diferente en términos de los aspectos que va a enfatizar durante el proceso de análisis. Algunas metodologías pueden poner más énfasis en la comprensión del negocio y en la definición de los objetivos, mientras que otras pueden centrarse más en la exploración de datos y la construcción de modelos. Otra de las características es la secuencia de pasos. Las metodologías pueden variar en la secuencia de pasos que se siguen durante el proceso de análisis. Algunas metodologías pueden tener una estructura lineal y secuencial, donde los pasos se siguen en un orden predefinido, mientras que otras pueden ser más flexibles y permitir interacciones o retroalimentación entre los pasos. También están las técnicas y herramientas. Las metodologías van a poder diferir en las técnicas y herramientas específicas que se van a utilizar en cada etapa del análisis. Algunas metodologías pueden tener un enfoque más estadístico,
mientras que otras pueden hacer hincapié en el aprendizaje automático o hacer uso de la minería de datos. La elección de las técnicas y herramientas va a depender de los datos disponibles y los objetivos del análisis planteados. Dentro del contexto de aplicación, dentro de esto podemos decir que las metodologías de analítica de datos también pueden variar según ese contexto en el que se pueden aplicar. Por ejemplo, puede haber metodologías específicas para el análisis de datos en el ámbito de la salud, para el marketing, las finanzas o la investigación científica. Cada contexto puede tener consideraciones particulares y requerir enfoques especializados. También tendremos la adaptabilidad y personalización. Algunas metodologías pueden ser más rígidas y prescriptivas, mientras que otras pueden ser más adaptables y permitir una personalización según las necesidades del proyecto o la organización. Por eso, algunas organizaciones pueden desarrollar sus propias metodologías adaptadas a su contexto y requerimientos específicos. Bueno, hasta el momento, ese sería el segundo punto a tratar. Continuamos. Bien, en esta tercera y última entrega respecto al tema de metodología de analítica de datos, vamos a hablar sobre el análisis factorial. El análisis exploratorio resulta ser una técnica estadística que reduce un conjunto de variables al identificar los puntos en común y de esa manera agruparlos en un número menor de factores. Esta técnica entonces nos va a permitir investigar conceptos que no son fácilmente medibles en una forma directa, condensando un gran número de variables en unos pocos factores subyacentes que pueden ser interpretados de manera significativa. Su propósito es encontrar un conjunto reducido de dimensiones que puedan explicar la mayor cantidad de información presente en los datos. En esencia, busca responder a la pregunta de por qué algunas variables están más relacionadas entre sí que con otras. Esta relación se atribuye a la existencia de variables adicionales, dimensiones o factores que explican por qué algunos elementos están más estrechamente relacionados que otros. Por lo tanto, en resumen, podemos decir que se trata de buscar la manera de identificar y comprender estas dimensiones subyacentes que influyen en las relaciones entre las variables, lo que va a permitir una mayor comprensión en la estructura y la naturaleza de los datos. Para esto van a existir dos tipos principales de análisis basados en el modelo factor común, como el análisis factorial exploratorio, por las siglas EFA, y el análisis factorial confirmatorio, por sus siglas CFA. Entonces, ¿qué es el análisis exploratorio? Va a ser una técnica estadística que reduce un conjunto de variables mediante la identificación de puntos en común y su agrupación en un número menor de factores. Esto va a permitir ayudar a investigar conceptos que no son fácilmente medibles directamente, condensando un gran número de variables en unos pocos factores subyacentes que pueden interpretarse de manera significativa. Va a permitir buscar, identificar y comprender las dimensiones subyacentes que influyen en las relaciones entre las variables, permitiendo una mayor comprensión de la estructura y naturaleza de los datos. Dentro de los tipos de análisis factorial, vamos a encontrar los dos principales tipos mencionados, el análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio. Dentro del análisis factorial exploratorio,
Va a considerar que para cualquier variable puede estar relacionada con cualquier factor, sin hacer suposiciones previas sobre las relaciones entre los factores. Para el análisis factorial confirmatorio, esta va a partir del supuesto de que las variables están relacionadas con factores específicos y permiten utilizar una teoría preestablecida para confirmar las expectativas del modelo. Algunos puntos a considerar para el análisis factorial exploratorio, pues este enfoque de análisis es ampliamente utilizado por los investigadores, ya que no se va a basar en ninguna teoría previa y va a permitir descubrir nuevas relaciones y patrones en los datos. Mientras que facilita la identificación de relaciones complejas entre variables y su agrupación según factores comunes. El análisis factorial confirmatorio va a tener una parte de la suposición de que las variables están relacionadas con factores específicos y va a permitir utilizar una teoría preestablecida para confirmar las expectativas del modelo. Este enfoque va a permitir evaluar la adecuación del modelo propuesto y verificar las relaciones esperadas entre los factores y las variables. Dentro de los propósitos del análisis factorial, tendremos el buscar, identificar y comprender las dimensiones subyacentes que influyen en las relaciones entre variables, permitiendo una mayor comprensión de la estructura y naturaleza de los datos. El propósito del análisis factorial es encontrar un conjunto reducido de dimensiones que puedan explicar la mayor cantidad de información presente en los datos. ¿Por qué hay que realizar un análisis factorial? Bueno, porque el análisis factorial se lleva a cabo para poder identificar y comprender esas dimensiones subyacentes que influyen en las relaciones entre las variables, además de que ayuda a identificar patrones y relaciones, así como reducir la complejidad y describir la estructura de los datos. Además de que es un procedimiento descriptivo y exploratorio que no requiere un conocimiento especializado para su aplicación. En este método, todos los indicadores son libremente cargados en todos los factores latentes y la solución resultante pues, se rota con el objetivo de maximizar la magnitud de las cargas primarias y minimizar las cargas cruzadas. Esto nos va a permitir identificar las relaciones más fuertes entre los indicadores y los factores latentes, lo que proporciona una visión más clara de la estructura subyacente de los datos. Por lo que algunas de las ventajas del análisis factorial será que el análisis factorial ayuda a identificar patrones y relaciones, a reducir la complejidad y describir la estructura de datos. Además, identifica nuevas relaciones y patrones que no se conocían anteriormente, permitiendo una mayor comprensión de estos datos, como se ha mencionado, sus dimensiones subyacentes, para la ayuda a estos investigadores a tomar sus decisiones informadas. En conclusión, el análisis factorial confirmatorio resulta ser parte de la suposición de que las variables están relacionadas con factores específicos y se utiliza una teoría preestablecida para confirmar las expectativas del modelo. Este enfoque permite evaluar la adecuación del modelo propuesto y verificar las relaciones esperadas entre los factores y las variables. Este modelo no requiere la estandarización de las variables observadas ni de las variables latentes en la mayoría de los casos.
lo que esto significa que se pueden obtener soluciones tanto completamente estandarizadas como no estandarizadas. En la solución no estandarizada, los parámetros se van a expresar en la métrica original de los indicadores, mientras que en la solución estandarizada o no completamente estandarizada, los indicadores no están estandarizados, pero las variables latentes sí lo están. Entonces, a diferencia del análisis factorial exploratorio, en el análisis factorial confirmatorio no se van a aplicar la rotación de factorial. Esto se debe a las restricciones previamente establecidas al fijar la mayoría de las cargas cruzadas en cero, lo que va a resultar en una solución más parsimoniosa y fácil de interpretar. Entonces, este análisis factorial es una técnica estadística ampliamente utilizada en la investigación para identificar y comprender las dimensiones subyacentes que influyen en las relaciones entre las variables. Los dos tipos ya conocidos y anunciados en esta presentación, el análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio, así como sus características de que el análisis factorial nos va a permitir ayudar a los investigadores a identificar sus patrones y sus relaciones, a reducir la complejidad y describir la estructura de los datos, así como ayudar a mejorar la comprensión de los datos y sus dimensiones subyacentes, permitiendo tomar decisiones informadas. Y hasta aquí esta tercera y última entrega. Gracias.